Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie Dear Laia Palek. Llegó el domingo y con eso mi ansiedad. Quedamos para vernos a la 1 de la tarde en una tienda de donuts y luego tomar el autobús juntas, ya que mi casa estaba un poco lejos. Lo que más me preocupaba era qué ponerme. Normalmente cuando llego a casa me visto informal, casi como si estuviera en pijamas, pero al salir con Day y sentir que me gusta demasiado más que antes, quería verme muy hermosa. Me probé varios conjuntos y pasé mucho tiempo eligiendo, pero al final me puse una camisa blanca y un pantalón blanco, igual que lo que usé en el bar. Después de probar varias combinaciones, esta fue la que mejor funcionó. El concepto era limpio, luminoso y tranquilo, y funcionó. Oye, podemos decir que estamos sincronizadas. Casi me caigo de espaldas al llegar a la tienda de donas y ver que Day también iba todo de blanco, como si lo hubiéramos planeado. Se sorprendió y no pudo evitar sonreír. Yo, por mi parte, no pude evitar sentirme un poco avergonzada. Day compró una caja de donas, dijo que se las llevaría como regalo a mi familia, ya que sería raro llegar con las manos vacías, y aún así invitarlos a cenar. No discutí porque mi corazón ya estaba pensando en postres. En el autobús no podíamos sentarnos, teníamos que estar de pie, sosteniendo de las manijas, ya que iba muy lleno, quizás porque era fin de semana. Uno de los problemas que me cansaba era que apenas alcanzaba las manijas y tenía que estirar el brazo hasta que me dolía, así que dejé escapar un suspiro de frustración. Pero incluso sin que yo dijera algo, fue como si ella leyera mi mente. La chica más alta extendió la mano para sostenerse del mango y dijo con una sonrisa: «Entonces sostente de mí para que no te canses». Fue un poco incómodo, ya que no sabía si alguien más estaba pasando por lo mismo, pero terminé sosteniéndome de Day, ya que era la mejor opción. Y en lugar de enfrentarme al aburrimiento de estar de pie todo el tiempo, terminé frente a la hermosa chica, cuyo atuendo combinaba a la perfección con el mío hoy. Fue un pequeño momento cotidiano que extrañamente me encantó. Casi quiero dibujarlo como una escena de un manga. En una parada bajó muchas personas y por fin encontramos un sitio para sentarnos. Aunque solo quedaban unas pocas paradas, tiré de la mano de Dave para sentarme porque tenía los pies muy cansados. Habíamos estado parados mucho tiempo. Ya teníamos que usar habilidades de equilibrio avanzadas. Cuando por fin nos sentamos, el viento de la ventana revolvió mi cabello. Estaba hecho un desastre. El peinado que tan bien me había hecho quedó completamente arruinado. Me giré hacia ella y pensé, ¿por qué su cabello sigue pareciendo de un videoclip romántico? Aunque haya viento, ¿será la persona o el champú? Cuando notó que la había estado mirando, me sonrió amablemente y en ese momento sentí una coincidencia con el dibujo que había hecho de ella. Esa mirada de arquitecta del futuro. ¿De verdad vas a seguir usando el dibujo que hice como foto de perfil? ¿No preferías una foto tuya?, le pregunté. La chica respondió sin dudarlo. Quiero presumir que una chica como tú me ha dibujado. Además, ese dibujo es muy hermoso. Escuchar eso de una ex estrella universitaria me dejó sin palabras por un momento, pero unos segundos después rápidamente dije que no era cierto, porque ella era muy hermosa, tan hermosa que casi derrite el mundo. Incluso en mi corazón siempre me refiero a ella como una chica hermosa, así que no puede menospreciarse así. Esto la hizo reír con cariño, extendió la mano y tocó suavemente mi cabeza, como si me diera razón. Luego deslizó su mano hacia abajo para sujetar la mía. Aunque el calor de mediodía era insoportable, sostener su mano me hizo sentir un calor agradable. Sospecho que me gusta demasiado. Tanto es así que empecé a pensar, ¿qué pasaría si hoy sin querer le abriera la puerta de mi corazón? ¿Qué haría entonces? Ese día le pedí a mi familia que comprara sontán. Mi mamá preparó todo justo como me gusta, pescado a la plancha, fideos. Parecía una fiesta de graduación, pero en realidad era para darle la bienvenida al último año de la hija menor que vino a visitarlas. Aunque parezca increíble, en un abrir y cerrar de ojos tras cruzar la puerta y era parte de la familia. Mientras yo me quedaba allí asombrada, mi madre parecía adorarla. Mi hermana Yasmín le preguntó por su lápiz labial. Jimmy susurró que era más guapo que cualquier novia que hubiera tenido. Mi hermano menor me levantó el pulgar como diciendo, «Es increíble, hermana». Incluso mi padre, que pensé que sería frío con Day, terminó relajándose cuando ella comenzó a hablarle sobre el libro que estaba leyendo. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.